Aquí allá nuestro siguiente invitado, Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias y presidente del Comité Empresarial. No, ya no, ya no, ya es emérito en eso. Emérito, ya está en socio de empleo ahí. Es de la Federación Nacional de Cámaras de No, Industrias. actualmente solo Cámara de Industrias. Cámara de Industrias. Ahora sí, lo dejamos con el más talentoso entrevistador que tiene esta radio. Vea. 40 años en la televisión ecuatoriana. Y esto. Mi querido amigo, la pregunta es, Llega. como estamos ya en el último día, que nuestro invitado, el presidente de la Cámara de Industrias, nos diga cuál es la deuda que tiene el abogado Cepeda con usted. No me acuerdo ya, pero hubo una apuesta que hicimos. ¿Y no le algo. pagó? No, pero no me acuerdo de qué fue. ¿Sabes que yo sí me acuerdo también que tuvimos, no me acuerdo qué apostamos? Pero me acuerdo que gané. Vea, mejor pregúntele mi experiencia en las apuestas al licenciado Segarra para ver si es verdad que usted ganó. Ay, Lo único cierto es que el abogado Cepeda sí paga. Yo sí, En sí, eso honro es- mis deudas. Sí. Así que hoy día le vamos a invitar a un desayuno. Bueno, Pero un pancito y un poco de café nomás. cafecito nomás, Después este que día. lo batració, dijo, se va a hacer invitar, ahora sí lo invita. Impresionante, abogado. ¿No? Sí, usted, licenciado. No, ahora empiece usted No, la entrevista, usted. ya vio, ya. Torreo Bambeño, sí, usted. Presidente, ¿cómo le va? Buenos días nuevamente. ¿Cuál es el balance que hace la Cámara de Industrias para lo que queda de este 2023? Obviamente un año complicado sin duda para el sector, pero como en algunas ocasiones yo a usted siempre lo he escuchado decir que hay que vivir con optimismo, hay que ser positivos pese a las dificultades. Pero ese balance de la Cámara de Industrias, ¿cuál es? Bueno, primero permítame saludarlos, Por favor, darles bienvenido. igual que hayan tenido unas excelentes Navidades. Gracias. Un gusto estar en el programa, en este último día del año, digamos, de esta jornada, de este programa. Como bien dice Javier, yo creo que siempre en el balance que uno hace a final de año hay que ver las cosas que... Este ha sido un año complicado en lo político, hoy temprano ustedes hablaban también, el tema de seguridad nos ha desbordado, pero también si lo vemos ya desde el lado del sector empresarial, el sector industrial, realmente el empresario siempre busca ser resiliente, o sea, encontrar donde en toda la adversidad se pueden encontrar oportunidades. De hecho, no todo ha sido malo en este año. O sea, yo creo que hay cosas que hay que resaltar. Primero, yo siempre digo, también el tener salud ya es algo importante para todos, y partir de eso, y mis mejores deseos de que obviamente todos sigamos con los traspiezos que se puede tener, porque van pasando los años y uno va teniendo determinadas complicaciones, pero siempre... la salud es lo principal y eso es lo que buscamos tanto dentro de las empresas con nuestros colaboradores, cuidamos la salud. Luego de que pasamos esta pandemia que realmente también nos dejó consecuencias, pero en este año yo resalto que hay oportunidades que todavía se pueden dar. Creo que ha habido un ejemplo en este nuevo gobierno que en los 30 a 40 días que ya va a tener, finalmente se pudo pasar una ley, un proyecto con una mayoría importante en la Asamblea, 107 votos. Se logró pasar lo que no pudo hacer el gobierno anterior, la ley de zonas francas. También lo que es la reforma a la ley de APPs, que también es importante. Hoy está en la Asamblea también algo que dejó el gobierno del presidente Lasso, el acuerdo con China, que realmente creo que puede generar muchas oportunidades. Y hay que romper los mitos que existen y comenzar a hablar de las verdades que nos puede traer el acuerdo con China. Porque mucho se habla de que el Ecuador puede perder, pero nos olvidamos que este fue un acuerdo negociado en el cual participó tanto el sector público como el sector privado, el sector productivo, a través del cuarto adjunto y dentro del comité empresarial, en el cual, y por eso digo hay que comenzar a decir las verdades, porque hay muchos mitos. Dentro del acuerdo comercial con China están excluidos cerca del 83-85% de partidas arancelarias que podrían haber afectado a la industria, y eso hay que decirlo. O sea, de hecho, la industria, la cual yo represento, fue precautelada
en el tema del acuerdo comercial con China. Entonces, esta es una economía que tiene 1.400 millones de habitantes, que va a permitir precisamente que nuestras exportaciones a ese país crezcan, las cuales han venido creciendo de forma importante en los últimos 5 años, y se espera que con la entrada en vigencia del acuerdo comercial se crezca alrededor de 1.000 millones en los próximos años. Entonces creo que hay que comenzar a trabajar en las oportunidades. Yo siempre digo, todo está encadenado. Nosotros estamos en un país que necesita crecimiento. ¿Por qué necesitamos crecimiento? Porque la única manera de generar empleo es a través del crecimiento económico. Entonces, hoy tenemos una oportunidad que está en la Asamblea, que hemos venido trabajando, porque este acuerdo comercial fue una negociación en la cual ingresan el 99.6% de los productos que exporta Ecuador a China, se les quita aranceles, se bajan algunos de forma inmediata a cero y otros en periodos de grabación, pero llegarían a cero. Entonces yo siempre invito a que veamos lo que ha pasado con acuerdos comerciales que hemos firmado. El acuerdo con la Unión Europea también se decía en un momento determinado que cómo vamos a... Pero hoy ha traído beneficios. Y algo importante que tenemos que comenzar a trabajar, las exportaciones a China, el 71% son MIPYMES. Entonces también eso genera que MIPYMES que hoy existen puedan ir creciendo en el tiempo en un mercado mucho más amplio. Yo algo que siempre digo es, las empresas que hoy son grandes, cuando nacieron fueron MIPYMES, fue la idea de un emprendedor, no es que por magia son grandes, sino que van creciendo en el tiempo. Entonces creo que las economías como la ecuatoriana tenemos que fortalecer a ese tejido de MIPYMES, que son las micros, medianas, pequeñas empresas, que crezcan, porque de esa manera se generan oportunidades de empleo y obviamente que también se fortalezcan las industrias, las empresas grandes, que también son las que encadenan y jalan a estas MIPYMES, ¿no? Eso te podría decir. Entonces, siempre hay que ver lo positivo. O sea, yo creo que todo en lo particular, creo que también este fue un año que ciertos costos bajaron, porque el año anterior tuvimos costos inflados por los fletes internacionales, este año bajaron, hay muchos negocios que han tenido menores costos producto de esa baja en los fletes, y en términos generales se ha podido, dentro de todas las dificultades, seguir trabajando y las empresas seguir fortaleciendo. Se fortalecen las empresas, pero no se ha podido lograr la generación de empleo, que es un tema complicado, porque desde ahí partimos para que la gente pueda tener esa vida digna, con un sueldo, pero no se ha podido lograr ese propósito. Pues, yo no diría no se ha podido, yo creo que se va generando en función de los crecimientos económicos. Bueno, pero ha sido lento, ¿no? No, pero hay que ir generando los pasos. Yo creo que en el proyecto de ley el presidente Noboa ha enviado unos incentivos. Ya, los incentivos no son los que van a generar empleo, pero sí ayuda a que la inversión extranjera venga. Las zonas francas donde se han asentado y han tenido éxito con legislaciones parecidas a las que se han aprobado, son un dinamizador de generación de empleo, porque vienen muchas empresas, industrias a instalarse en zonas francas, no para solo atender el mercado local, sino para mantener el mercado de la región. De hecho, son enfocadas a la exportación. En la ley, el 80% tiene que ser para exportación y un 20% puede ser para el mercado local. Entonces, sí hay compañías que van a ver atractivos porque ya es un mercado mucho más amplio, no es solo el Ecuador. Y de hecho, si vemos, por ejemplo, zonas francas como la de Costa Rica, Santo Domingo, han crecido y obviamente parte del crecimiento de la mano de obra se genera en la zona franca. Y lo importante cuando yo digo que se genera mano de obra, también genera un efecto virtuoso, porque esas personas comienzan a tener capacidad de compra y el consumo crece, y obviamente si se venden más productos de consumo masivo, el comercio crece, pero también la industria que fabrica esos productos. Entonces todo está encadenado. Entonces tenemos que, y yo digo por eso va en la dirección correcta. O sea, no es que por arte de magia, por haber un incentivo se va a crear empleo, pero el haber creado lo de las zonas francas. Hoy también, por ejemplo, hay un proyecto de ley para evitar los apagones. Fortalecimiento energético. Claro, de la competitividad energética,
y realmente da la apertura a la inversión privada para que entre en ciertos proyectos de autogeneración que permitan no volver a esto, porque realmente yo creo que las nuevas autoridades están enfocando el problema con tiempo, porque esto es un problema que lamentablemente el gobierno anterior por negligencia nos llevó a estos apagones. Hay que decirlo, o sea, el gobierno anterior sabía que venía este estiaje, sabía que lo tenía que hacer y no lo hizo. Entonces, la responsabilidad está claramente marcada y yo lo dije claramente y le molestó al gobierno anterior que yo lo haya dicho, pero las cosas hay que decir, cuando las cosas, hay gente que es negligente, no se puede decir lo que contrario. Está bien, claro, que está bien las cosas. Y realmente eso generó obviamente un golpe a las actividades productivas. Gracias, yo digo, a que las lluvias han ayudado, se ha podido, y ayer la ministra de Energía nos anunció que no va a haber cortes hasta prácticamente el 14 de enero, ya tenemos normalizado, esperemos que las lluvias sigan, pero también nosotros desde la Cámara también estamos en una campaña de ahorro y de eficiencia de energía, porque si bien nosotros no somos parte del problema, nuestra campaña lo que dice es que podemos ser parte de la solución. Entonces, no hemos superado el tema y en la medida de que seamos eficientes y ahorremos energía, también ayudamos a que esos embalses en las represas se mantengan, y obviamente lo que hoy está oficializado hasta el 14 de enero, que no va a haber apagones, se puede extender y siga hasta que ya obviamente normalicemos la situación. Pero siempre el ahorrar energía, el hacer eficiencias en las industrias, eso genera ahorro. También no veámoslo solo por el lado de los apagones, sino que todos debemos trabajar en generar, porque cada foco que apagamos en nuestros hogares es un ahorro también al bolsillo de las personas. Entonces hay que generar esa costumbre de ahorro de energía y apagar las luces que no se necesitan. Estamos dialogando con el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Bolívar. Gracias, Javier. Presidente, hace un momento hizo alusión a las zonas francas. ¿Es factible, o en todo caso, si es una especie de estrategia económica que trabaje en los clutch, es decir, la asociación de otras empresas o mini empresas, medianas empresas? Porque es verdad lo que señaló también respecto a las pymes. Porque es importante hacer causa común, sobre todo si vamos a tener esta oportunidad de trabajar en zonas francas, que ya no es como en nuestros tiempos había, ¿recuerdas? Había Sofragua, Somanaví, qué sé yo, que eran unas hectáreas de terrenos impresionantes. Y hoy en día toda la tecnología ha cambiado, los tiempos de igual manera. Ahora usted puede hacer zona franca tan solo en una oficina y tal vez de este tamaño. Entonces, pero es importante también tener la asociación de otras empresas. Y en este sentido, ¿cuáles serían, y usted como presidente de la Cámara de Industrias, qué áreas podrían aquí explotarse en este sentido? Bueno, hay áreas importantes, y yo creo que algo donde está creciendo y hay sectores, por ejemplo, son los sectores de tecnología, de nueva tecnología, de todo lo que es la industria 4.0. Ecuador puede ser, y esos son temas de exportación de servicios que realmente se pueden dar. También puede haber, obviamente, en rubros de exportación nuevos, no tradicionales, son inversiones nuevas. Ecuador tiene potencial, y ahí atándolo precisamente también a lo que es el acuerdo con China que está en las manos de la Asamblea, hay oportunidades de llegar a ese mercado y generar industrias o empresas enfocadas en la exportación de productos que se puedan enviar hacia China, ¿no? En todo caso, eso facilita las zonas francas, como quedó aprobada, los 5 primeros años no hay impuesto para las empresas que se asienten en una zona franca, y a partir del 5º año el impuesto a la renta es del 15%, o sea, 10 puntos menos. Entonces, creo que en eso es importante resaltarlo, y como dije hace un momento, lo importante es que no solo capitales locales, sino capitales extranjeros vean al Ecuador por su ubicación geográfica, que es estratégica, para generar empresas que distribuyan hacia todo lo que es Sudamérica. De hecho, esa es un poco la idea, ¿no? Que se instalen
grandes empresas que vean al Ecuador como una oportunidad de tener ese hub en Ecuador, en esta zona franca. La pregunta que le voy a formular, a ver, no sé si también entra en su competencia, pero usted es una persona analítica. El gobierno, o sea, estamos viendo que en el Ecuador y el Estado en todo caso es ineficiente y también mal administrador. Carecemos y hay deficiencias de algunas cosas, y el gobierno, el actual me refiero, promulga lo que son las alianzas público-privadas. Yo las veo bien particularmente, pero desafortunadamente se las sataniza, se les estigmatiza, porque ya, a ver, se les ha dado ya las oportunidades y opciones a través de concesiones, no nombro empresas, simplemente hablo en general, pero algunas también quedan debiendo. Entonces, qué sé yo, por ahí una alianza público-privada, ¿por qué no sea bienvenida? Bueno, yo creo que en eso hay que entender y puede ser que haya habido alianzas públicas que se hayan hecho, concesiones que hayan estado dadas mal. Lo importante es que desde el inicio se genere y se identifique la oportunidad de negocio y que sea justa para el Estado y para el sector privado. Por ejemplo, yo voy a tocar algo que es algo que debería impulsarse a través de una alianza pública-privada, el quinto puente. Perfecto. Ya. Pero el quinto puente no puede nacer como han nacido muchas concesiones subsidiadas. ¿A qué me refiero subsidiadas? El Estado no puede cubrir. El peaje que se genere en ese quinto puente tiene que ser el que viablemente permita que ese puente se pueda pagar y obviamente terminada la concesión o la alianza pública regresa al Estado, que es lo que se hizo cuando se hizo el puente de la Unidad Nacional, que realmente se permita hacer la obra. Pero aquí estamos anclados en que los peajes tienen que ser de $1. Los que viajamos al exterior vemos que hay peajes que son mucho mayor. Santiago de Chile es un ejemplo, ¿ah? Sí, por eso digo, es que las cosas tienen que desde que nacen nacer bien. No pueden nacer subsidiadas por el Estado. Tienen que generar, y obviamente, ¿quiénes deben pagar? Los usuarios. Claro. Y los usuarios, los transportes de contenedores, las navieras, están dispuestas a pagar porque hoy les cuesta más en combustible, en mantenimiento de los vehículos, en tiempo, que el tiempo es dinero. Claro. Entonces, todo eso se cuantifica y yo vi un estudio que se hablaba de que sí se podía pagar una cantidad que haga viable la obra, pero seguimos dando la vuelta a cómo hacerlo a $1 y eso no va a funcionar de esa manera. Entonces, tenemos que estar claros. ¿Y por qué este tipo de obras sí pueden tener un peaje? Porque debe ser para los usuarios de comercio exterior. Y esta obra no es solo de Guayaquil, sino de todo el país, que permita que obviamente se mejoren costos en el comercio exterior, así se tenga que pagar peajes mucho más altos, ya que permitan hacer viable la obra. Y el que no quiere pasar por ahí tiene la vía alternativa que no le cuesta. O sea, entonces ese debe ser el enfoque. Entonces yo creo que no debemos satanizar porque no hayan funcionado. Hay que hacerla funcionar, claro. Y parte de lo que se ha arreglado con la nueva ley, primero es derogar la anterior y ya poner en vigencia la nueva ley de alianzas públicas privadas que permita precisamente que estas cosas puedan funcionar. Es una forma de generar obras que no puede hacer el gobierno porque no tiene los recursos y generar que a través de la iniciativa privada. Pero en esto hay que estar claro, ninguna iniciativa privada va a venir a una obra que no pueda ganar. Pues. O sea, a ver, hay que distribuir esa ganancia, pero la peor obra es la que no se hace. La que no se hace, así y peor cuando se la necesita. Vemos el tráfico que ya tenemos en la perimetral, estamos colapsados. El tema, por decir, de la vía a la costa. Realmente, entonces, esto de alguna forma ayudaría a que precisamente carga pesada salga de la perimetral. Entonces, por ahí creo que va, y no sé si contesté con eso tu pregunta. No, sí, gracias, presidente. Continúa Ramiro Cepeda. Francisco, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo ha afectado la cadena de no pagos generada desde las esferas gubernamentales por los atrasos desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que heredamos y que están publicados en el último libro del presidente Lasso, 560 días, todo lo que me quedó por hacer? En 10 tomos está publicado ese libro. Ayer salió a la venta, ¿no? Entonces, ¿cómo ha afectado? Bueno, a ver, la falta de liquidez se siente en el mercado. O sea, cuando no se paga, esto es una cadena... Cadena de no pagos. Claro, repercute a toda la industria, porque obviamente en eso también dependemos mucho. Las empresas han tenido que
ampliar sus líneas de capital de trabajo con la banca para cubrir ese no pago, y obviamente son costos adicionales que se generan como tal. Realmente esto afecta más también a las industrias que están muchas veces ligadas al sector público, pero yo siempre digo, esa industria que está ligada al sector público también contrata y todo se ata y obviamente se vuelve más lento. También obviamente cuando esto pasa genera atrasos que complican obviamente la operatividad de las industrias. En esto obviamente también tenemos un problema de que la banca también, producto de que tiene topes de tasas de interés, ha estado restringiendo a ciertos sectores los créditos y está tratando de colocar obviamente más hacia el consumo que hacia los sectores empresariales. Pero en esto hay que yo creo que trabajar en conjuntos en buscar las formas de financiamiento. Yo decía, dentro del proyecto de ley hay unos anticipos que se está poniendo, o autorretenciones, por decirlo, que va a quitar más liquidez del sector empresarial. Esto va a los grandes consumidores. Esperemos en la reglamentación que vaya acorde a lo que es el impuesto causado, que no afecte más la liquidez y tengamos que esperar todo un año para que devuelvan esos recursos, porque eso podría afectar. Pero también entendemos la situación que está viviendo el sector público, pero en eso también creo que la apuesta que está haciendo este gobierno también en generar temas que ayuden al crecimiento económico, porque no se ha ido por el camino fácil de poner impuestos. Realmente en la reforma, en el proyecto de ley que fue aprobado, no hay impuestos adicionales, pero sí hay también incentivos que puedan atraer inversiones. Entonces creo que van a apuntar más al crecimiento económico por ese lado. Pero realmente, en particular en la Cámara de Industrias no he oído, obviamente todos estamos afectados por esta cadena de pago que tú preguntas, pero tampoco hemos oído situaciones críticas, o sea, se ha podido solventar hasta el momento. De hecho, obviamente... Porque la situación crítica está en la base de la pirámide, no en la parte alta. Sí, por eso te digo, no lo he oído, pero conozco que también obviamente siempre afecta más este tipo de stop de pagos al pequeño que vive del día a día. Digamos que el grande tiene más oportunidades de financiamiento. Entonces, los grandes dejan de irse a Europa, los chiquitos dejan de comer. Sí, no, o tienen que cerrar. Es una metáfora, ¿no? Claro, no, pero lo que voy es, a la larga, lo que puede pasar es que se cierran negocios. Por eso es importante que, viéndolo ya desde el punto de vista, esta liquidez que se va a generar, se canalice precisamente a pagar para que esa plata no se vaya a pago de deuda externa, sino se vaya a pago de deuda interna para que se quede en la economía y esté en el consumo y cubra tu preocupación. Pero el tema es porque si por un lado se le hace esta autorretención a los grandes contribuyentes, lo importante es que esa liquidez que recibe el Estado, que la va a comenzar a recibir a partir de enero, la utilice para pagar, para que entre en la economía ese dinero y obviamente se restablezca en la cadena de pago. Entonces, por ese lado debemos estar y obviamente entendería que el gobierno así lo va a hacer, porque obviamente si nos dedicamos a pagar deuda externa, ahí sí nos sentimos esos recursos. Porque no, y hay otro presidente, pues ya no hay un marquero. Exactamente. Yo creo que ha dado buenas señales al momento con la forma y lo que se ha logrado es bastante, no es menor, porque como yo digo... Es otro chip. Como yo digo, la zona franca fue enviada 3 veces por el gobierno anterior y 3 veces fue negada. Acá la primera fue aprobada y con 107 votos, que realmente fue una votación importante. De los mismos que se la negaron. Sí, pero entonces no era el proyecto, sino el personaje. Claro. Exactamente. Probablemente, sí. Está clarita la adivinanza, ¿no? Exactamente. Sí. Francisco, agradecerle, no sé si mis compañeros tengan alguna otra pregunta. Agradecerte siempre por tu presencia en estos micrófonos a lo largo de este año que te hemos requerido tu opinión y desearte lo mejor para el año que viene, para ti, para tus afiliados, para tu familia, para la gente que está alrededor de esa noble institución como es la Cámara de Industrias de Guayaquil. Muchas gracias a Ramiro y a todos ustedes. Igual manera, desearles que el 2024 sea un año lleno de salud, y que obviamente todos podamos cumplir
nuestros objetivos, tanto en lo personal como en lo profesional, y realmente que realmente vengan tiempos mejores. Yo creo que siempre hay que poner esperanza en que las cosas se van a mejorar, y yo dije al inicio, el empresario, pasan los gobiernos, pero las empresas y los empresarios siguen en el país, y realmente hay que buscar la forma de que logremos ver esa visión país y trabajar en los grandes temas de forma conjunta. Creo que se han dado ejemplos y se han logrado votaciones en la Asamblea viendo esa visión país. Esperamos que siga así, y realmente estamos todos ávidos de ver la consulta también en los temas de seguridad, que es algo que nos preocupa, y que podamos mejorar también el próximo año en eso. La última nomás, presidente, ¿cuántos años tiene la Cámara, que cumplió ahora poco? 87 años la Cámara, ya el próximo año vamos para los 88, y realmente seguimos ahí siendo, yo digo siempre, ese puente entre el sector público y el sector privado. La Cámara de Industria siempre trata de ser propositivo, de no quedarnos solo en la crítica, sino también en la propuesta. De hecho, hemos entregado al presidente y a la ministra de la Producción, Sonsoles García, 15 propuestas precisamente para cosas que puedan mejorar y generar precisamente oportunidades de inversión, mejoras en temas laborales, y eso que esperamos el próximo año, en enero, ya entrar a revisarlas y ver que se puedan implementar. Gracias al presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Francisco Jarrín, estuvo con nosotros esta mañana. Un poco el balance del 2023, con ese optimismo y esas esperanzas para el 2024, seguir en este tema de sacar adelante al país, de buscarle mejores días sin duda alguna. Gracias, presidente. Buen año, ¿eh? Gracias. Buen año para todos. Son las 8:46, ¿no? Vamos a hacer la